Mira, si alguna vez has sentido algo que no puedes explicar, una protección extraña, una voz que te detuvo en el momento exacto, una guía que estaba ahí cuando no pediste nada, escúchame con atención, porque hay un nombre en la Cabala que explica todo eso. Un nombre que la mayoría de cristianos nunca escuchó y que los rabinos guardaron en silencio durante miles de años. Se llama Metatrón. Y lo que te voy a contar hoy sobre él no te va a dejar dormir igual, porque Metatrón no es un ángel cualquiera, es el único ser, según los textos hebreos más antiguos, que tiene escrito en sus libros absolutamente todo lo que has hecho en tu vida. Cada decisión, cada palabra dicha con peso, cada momento donde elegiste hacer lo correcto cuando nadie te veía. Todo está escrito. Y los 7 secretos que vas a escuchar en los próximos minutos vienen directamente del Zohar, del Talmud y del tercer libro de Enoc. Pero te aviso una cosa, el secreto número 7 casi destruyó a uno de los sabios más grandes de la historia hebrea, y solo lo vas a entender completamente si escuchas los 6 anteriores primero. Antes de empezar, ponte cómodo. Esto que vas a aprender hoy es lo que en la tradición se reservaba solo para los iniciados, lo que no se le contaba a cualquiera. Y hay una razón. En la jerarquía espiritual hebrea hay millones de ángeles. Tú conoces algunos por nombre, Miguel, Gabriel, Rafael, pero por encima de todos ellos hay uno solo. Uno que lleva un título único en toda la creación, Sar Hapanim, el príncipe del rostro de Dios. El único ser que puede estar cara a cara con el Eterno sin desintegrarse. Su nombre aparece en el Talmud, aparece en el Zohar, pero casi nunca lo vas a encontrar en las Biblias que conocemos hoy. ¿Por qué? Eso lo vas a descubrir cuando lleguemos al final. Lo que sí te puedo decir desde ahora es esto. Cuando termines este video, vas a entender una pieza del rompecabezas espiritual que casi nadie en el mundo de habla hispana conoce. Si te interesa este tipo de sabiduría, que de verdad cambia cómo ves las cosas, suscríbete antes de seguir. Subimos contenido como este cada semana. Empecemos. Secreto número 1. Y siéntate, porque cambia todo. Metatrón fue una vez humano, sí. Has escuchado bien, el ángel más poderoso de toda la tradición hebrea, el que está más cerca del trono de Dios, empezó su existencia como un hombre, con piernas, con dudas, con miedo, con todo lo que tú y yo cargamos cada día. Su nombre era Enoc, y la historia está ahí, escrita en el Génesis capítulo 5, una sola línea que el 90% de los lectores pasa por alto. Dice así: y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo llevó. En hebreo original esa frase no dice que murió, dice que fue tomado, que fue elevado. Y el tercer libro de Enoc, uno de los textos cabalísticos más antiguos que existen, cuenta exactamente lo que pasó después. Enoc fue llevado a los cielos, transformado en un ser de fuego y luz por el Eterno mismo, y recibió un nuevo nombre, Metatrón. Imagínate lo que eso significa. Un hombre, uno solo en toda la historia de la humanidad, vivió de tal forma que mereció no morir como todos morimos, sino ascender directo al trono divino y convertirse en ángel. Esto en la tradición hebrea ocurrió 2 veces, con Enoc y con el profeta Elías. Pero solo uno de los dos fue transformado en ángel, Metatrón, y guarda esto en mente. Porque cuando lleguemos al secreto número 5, el que más te va a impactar a ti personalmente, vas a entender por qué su origen humano lo cambia absolutamente todo. Pero antes, hay algo en su nombre que ningún otro ángel tiene en toda la creación. Secreto número 2. Y una vez que lo escuchas, ya no puedes dejar de verlo. Mira los nombres de los ángeles que conoces: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Todos terminan igual, en la sílaba el, que en hebreo significa de Dios. Miguel, ¿quién como Dios? Gabriel, fuerza de Dios. Rafael, medicina de Dios. Uriel, luz de Dios, sin excepción. Toda la jerarquía angélica sigue la misma regla, excepto 2. Metatrón y su hermano angélico Sandalfón. Ellos dos rompen el patrón. Su nombre termina en on,
Y los cabalistas del Zohar explican que esa diferencia no es accidental, es deliberada. En hebreo, donde cada letra fue dada por el Eterno mismo, una sílaba diferente significa una naturaleza diferente. La terminación on indica algo muy específico, una autoridad que no viene del exterior, viene de adentro. ¿Entiendes lo que esto significa? Mientras los demás ángeles son mensajeros que ejecutan órdenes que vienen de arriba, Metatrón porta algo de la presencia divina en sí mismo. Por eso el Talmud, en el Tratado Sanedrín, le da el título más controvertido que existe en toda la literatura rabínica. Lo llama el menor IHEBH, el menor Dios. Y antes de que esto te confunda, la Kabbalah es absolutamente clara, hay un solo Dios, el Ein Sof, la luz infinita, pero Metatrón es la manifestación más cercana posible a esa luz. Y si el nombre ya te dice algo, lo que los números van a confirmar en el siguiente secreto, te va a dejar sin palabras. Secreto número 3. Gematría. La numerología sagrada del hebreo, donde cada letra tiene un valor numérico exacto. El nombre Metatrón, escrito en letras hebreas, suma 314. 314. Apunta ese número. ¿Sabes qué otra palabra en todo el hebreo sagrado suma exactamente lo mismo? Shaddai, uno de los nombres más sagrados de Dios, el que aparece escrito en cada mesuzá que cuelga en las puertas de las casas judías, el Todopoderoso, el que sostiene el universo, el que protege, piénsalo. La probabilidad matemática de que dos palabras de un idioma diseñado por Dios mismo sumen exactamente lo mismo no es coincidencia. En la Kabbalah no existen las coincidencias. Cuando dos palabras comparten gematría, comparten una conexión espiritual profunda. Y la conexión entre Metatrón y Shaddai dice esto: cuando el Eterno actúa como protector, cuando algo se bloquea justo a tiempo en tu vida, cuando un giro inesperado lo cambia todo, cuando algo te salvó y todavía no sabes cómo, Metatrón es quien ejecuta esa acción en el plano físico. Es el agente visible de esa fuerza invisible. Y ahora que sabes de dónde viene, cómo se llama, qué representa, necesitas entender qué lo hace absolutamente único en toda la creación. El secreto número 4 es el que más preguntas genera y el que va a dejar todo lo anterior en perspectiva. Pausa un segundo, porque para que entendieras este cuarto secreto necesitabas tener los 3 anteriores en la cabeza. Ahora sí. Secreto número 4. En toda la tradición hebrea existe un principio absoluto que se repite sin excepción. Escucha bien, ningún ser puede ver a Dios directamente y sobrevivir, nadie. Moisés mismo, el profeta más cercano al Eterno en toda la historia del pueblo de Israel, lo pidió, y la respuesta está en Éxodo 33, versículo 20. Dios le dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nadie puede sostener esa visión, nadie, excepto uno. Metatrón lleva el título de Sar Hapanim, el príncipe del rostro, el único ser en toda la existencia que está permanentemente frente a la presencia directa del Eterno, sin velo, sin filtro, sin distancia. ¿Y por qué puede él y nadie más? La respuesta está en el secreto número 1, porque fue humano. Al haber experimentado el miedo, la duda, el dolor, la limitación y haberlo elevado todo hasta merecer la transformación, su naturaleza espiritual tiene una resistencia que ningún ángel de origen puro posee. Conquistó su lugar, no le fue dado. Eso es lo que los sabios llaman la nobleza ganada, algo que no se hereda, solo se construye. Pero si crees que poder mirar el rostro de Dios es su función más impactante, espera al secreto número 5. Porque ese es el que te toca a ti personalmente. Secreto número 5. Este es el que más me impactó la primera vez que lo descubrí, y el que más te va a impactar a ti también. Metatrón guarda los libros del cielo, y no es un libro, son varios. El tercer libro de Enoc los llama los Sifrei Chaim, los libros de la vida. Hay un libro donde está registrada cada alma que existe. Hay un libro donde están anotados los actos. Hay un libro donde están grabadas las palabras pronunciadas con intención real. Y todos esos libros, según el Zohar y los textos cabalísticos más antiguos, están bajo la custodia directa de Metatrón.
Él es el escriba del cielo, el registrador divino. Piensa esto un momento. Cada decisión importante que tomaste en tu vida, cada vez que elegiste lo correcto cuando nadie estaba mirando, cada acto de paciencia cuando hubieras podido explotar, cada palabra de bondad cuando nadie te lo iba a agradecer, eso no desapareció, está escrito. Y el que lo escribió fue Metatrón. Él te ha estado observando, pero no en sentido de juicio, en sentido de testigo, como un guardián que toma nota porque sabe que cada cosa que haces tiene peso. Y aquí viene lo más profundo. Recuerda que él también fue humano. Él entiende lo difícil que es elegir bien cuando todo en ti pide lo contrario. Por eso, según la tradición, Metatrón no juzga con frialdad, juzga con compasión, como quien ya pasó por donde tú pasas hoy. Y todo esto, su origen, su nombre, su función, su rol como custodio de tu historia, quedó sellado en un símbolo. Un símbolo que probablemente ya has visto. Quizás incluso lo llevas puesto sin saberlo. Es el secreto número 6. Secreto número 6. Este lo has visto, te lo aseguro, en redes sociales, en tatuajes, en collares. Quizás tú mismo lo tienes en algún lugar. Se llama el cubo de Metatrón, y la mayoría de personas que lo usan no tienen ni idea de lo que realmente representa. El cubo de Metatrón es una figura geométrica que contiene dentro de sí los 5 sólidos platónicos, las 5 formas fundamentales con las que está construido todo el universo material. El tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro. Estas 5 formas componen literalmente todo lo que existe, desde la estructura de los átomos hasta el diseño de las galaxias, y la Kabbalah enseña que Metatrón es el guardián de ese patrón, el custodio del diseño cósmico. Cuando los cabalistas meditan sobre el cubo de Metatrón, no están haciendo magia, están conectándose con el lenguaje matemático con el que el Eterno escribió la creación. Es como si pudieras leer el código fuente del universo. Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona. El cubo de Metatrón se deriva directamente del Etz Haim, el árbol de la vida. Las 13 esferas que componen el cubo coinciden exactamente con las 13 posiciones primarias de las Sefirot. La geometría confirma la Kabbalah confirma la geometría. No son dos cosas separadas, son el mismo orden divino visto desde 2 ángulos distintos. Y ahora sí, llegamos al secreto que te prometí desde el principio. El número 7. El más peligroso, el que solo puedes entender después de haber escuchado los 6 anteriores. Secreto número 7. En el Talmud, en el tratado Jajiga, hay una historia que conmocionó al mundo rabínico durante siglos y que casi nunca se cuenta abiertamente. Imagínate la escena. 4 de los sabios más grandes de su época deciden hacer algo que casi nadie se atreve. Entrar al Pardés, el jardín de la sabiduría mística más profunda que existe. Sus nombres eran Rabí Akiva, Ben Azai, Ben Soma y Elisha Ben Abuyá. 4 hombres, 4 mentes brillantes, una sola decisión. Entraron juntos. De los 4 solo Rabí Akiva salió ileso. Ben Azai murió en el intento. Ben Soma enloqueció. Y Elisha Ben Abuyá, al que después la historia llamó simplemente Asher el otro, cometió el error que los sabios consideran el más grave de toda la literatura talmúdica. Cuando entró al Pardés, lo vio a Metatrón, sentado, escribiendo los méritos del pueblo de Israel, y al verlo en esa posición tan elevada, en ese lugar tan sagrado, en esa cercanía con el trono divino, Asher pronunció en voz alta 6 palabras que sellaron su destino. Dijo: quizás hay 2 poderes en el cielo. Inmediatamente, una voz divina resonó desde lo alto, y a Metatrón se le aplicaron 60 latigazos de fuego simbólicos, no por su error, sino para demostrar con absoluta claridad, incluso a Asher, incluso a quien lo estaba mirando, que ni siquiera Metatrón, en toda su grandeza, es Dios. Hay uno solo. Pero Asher, por haber dicho esas palabras, perdió su lugar en el mundo venidero. ¿Y por qué esta historia se guardó tanto tiempo? Porque sin los 6 secretos anteriores, sin entender bien quién es Metatrón, es facilísimo cometer el mismo error que Asher: confundir al mensajero con la fuente,
confundir al guardián con el creador. Por eso los sabios reservaron esta información solo para los que ya habían recorrido el camino completo. Y hoy, tú lo recorriste. Estos son los 7 secretos de Metatrón. El hombre que se convirtió en ángel, el nombre que rompe todas las reglas, la gematría que lo conecta con Shadi, el único que puede ver el rostro de Dios, el escriba que tiene escrita tu historia, el guardián del código del universo, y el secreto que casi destruyó a Acher. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte del grupo de personas que entienden algo que casi nadie en el mundo espiritual de habla hispana conoce. No porque sean menos, sino porque nadie se tomó el tiempo de contárselo así. Como entre amigos, antes de irte, déjame una señal en los comentarios. Escribe, que la luz de Metatrón ilumine mi camino. Esa frase, pronunciada con intención sincera, es un reconocimiento del orden divino que el Eterno mismo estableció. Y si quieres seguir abriendo puertas como esta, suscríbete al canal. Cada semana subimos lo que el hebreo original revela y que casi nadie en español se atreve a tocar con esta profundidad. Y como siempre, recuerda, Metatrón, como todos los ángeles, es mensajero del único Dios. Lo honramos, reconocemos su función, pero solo adoramos al Eterno. Él es nuestra única fuente, nuestro único destino. Nos vemos en el próximo secreto.